Buenos días. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante que es el tema de la inteligencia emocional. Está comprobado de que el éxito en la vida prácticamente en un 80% depende de la inteligencia emocional y un 20%, digamos, de la inteligencia racional, o sea, de los conocimientos teóricos y técnicos, en fin. En relación con la inteligencia, vamos a hacer breves videos, justamente con el objetivo de que se pueda asimilar mejor. Entonces, hoy vamos a mirar simplemente una introducción, como unos antecedentes para la inteligencia emocional. El concepto de inteligencia ha venido variando a lo largo de la historia, del tiempo. Pero yo quiero señalar dos puntos bien importantes, digamos, dos hitos, dos momentos bien importantes. El uno es el famoso cociente intelectual. Ya ustedes lo han escuchado, han oído hablar. Es una medida que se idearon los psicólogos para medir la inteligencia de las personas. Entonces se idearon unas pruebas. Según le fuera a la persona, en esas pruebas van a considerar si la persona es inteligente, muy inteligente o poco inteligente. Esa puntuación la tienen, más o menos la han fijado entre 85 puntos y 115 para la inteligencia normal. Lo que supera los 115 será una inteligencia superior, o lo que baje de los 85 puntos será una inteligencia inferior. Pero ese es un error. Es un error porque a la hora de la verdad ellos consideraron la inteligencia como un todo, como una unidad total. Y solamente midieron una partecita y pensaron que esa partecita era toda la inteligencia. ¿Cuál es la partecita? Básicamente se refería a lo que es el razonamiento lógico matemático y lo que es la parte lingüística. Esos dos aspectos. Y pensaron que todo eso era la inteligencia y que la persona que le fuera bien en estas pruebas le iba a ir bien en la vida, y las que no, pues, iban a ser pocos inteligentes y por lo tanto su desempeño iba a ser como muy limitado también. Pero ese es el error. Y desafortunadamente la educación cogió mucho por ese lado, enfatizando estas áreas. Después viene la inteligencia múltiple. Esta inteligencia múltiple fue ideada por un gran psicólogo que se llama Howard Gardner. Él habla de las inteligencias múltiples. Y dice que realmente hay muchas inteligencias y que unas personas sobresalen en unas y otras personas sobresalen en otras. ¿Cuáles son las inteligencias que presenta Gardner? Primero, la lógica matemática. Esa es una. De acuerdo con la facilidad o las habilidades que tenga la persona para hacer deducciones, para hacer propositivas la persona, para hacer un buen manejo matemático, entonces la persona realmente va a ser inteligente en ese aspecto, en ese aspecto. Hay otra segunda inteligencia que él destacó y que él enfatizó, que es la inteligencia lingüística. Puede que la persona no sobresalga en la parte matemática. No significa que esa persona no sea inteligente. Es inteligente en otro aspecto. Y eso hay que mirarlo. Que es, por ejemplo, la inteligencia de los escritores, la inteligencia de los poetas, la inteligencia de los locutores que manejan bien el idioma, la inteligencia de los políticos. Entonces es otro tipo de inteligencia. Entonces, repito, si no es inteligente en un aspecto, puede ser inteligente en el otro. Una tercera inteligencia que señala Gardner es la inteligencia espacial. Entonces, son aquellas habilidades que tiene la persona para mirar el mundo desde diferentes ópticas, desde diferentes perspectivas. Es una persona que se sabe orientar bien en el mundo. Entonces tenemos, por ejemplo, los taxistas. Ellos necesitan tener una inteligencia espacial. Tenemos, por ejemplo, a los pilotos. Ellos necesitan también
orientarse. Necesitamos, por ejemplo, que ciertos profesionales tengan bien desarrollada justamente para que sus eh, aportes sean de calidad. Un buen fotógrafo, por ejemplo, también la necesita. En fin, es otro tipo de inteligencia, la espacial. Un cuarto tipo de inteligencia es la inteligencia musical. Entonces pueda que la persona ni sobresalga en las matemáticas, ni sobresalga en el manejo del idioma, ni sobresalga en la parte espacial, como pueden sobresalir, por ejemplo, las personas que se orientan bien, pero puede ser muy bueno para la música. Pueda que realmente la persona sepa componer, que sepa interpretar una partitura, que sepa apreciar la música, que goce con la música y que aporte buena música, que sepa cantar. Ese tipo de inteligencia también se debe justamente a que la persona fue dotada en ese aspecto. Acá cuando hablamos nosotros de estos diferentes tipos de inteligencia, lo importante es como ir detectando desde la educación cuál es la pasión de cada niño, cuál es la pasión de cada estudiante, a qué se dedica, qué es lo que más le llama la atención, porque seguramente por ahí está su inteligencia y eso habrá que irlo reforzando con una buena educación y con una buena orientación por parte de los maestros, sobre todo hoy con la ayuda que tenemos nosotros de los medios digitales. Eso es lo importante, porque la persona puede tener esa inteligencia, pero si no la desarrolla, si no la trabaja, si no trabaja por perfeccionarla, pues seguramente no va a dar los resultados que se esperan. En fin, una cuarta inteligencia es la inteligencia que se llama la kinestésica corporal. Entonces ya es otro tipo de inteligencia que es la persona que sabe manejar muy bien sus movimientos corporales, su cuerpo. Entonces, por ejemplo, es la inteligencia de los deportistas, es la inteligencia de los bailarines, de los que bailan, de los gimnastas. Entonces, inteligencia kinestésica es aquella que requiere que la persona sepa manejar muy bien su cuerpo, justamente para dar resultados también muy bien logrados, muy bien apreciados. Es otro tipo de inteligencia. Hay otro tipo de inteligencia que parece que es muy importante, que es la inteligencia que Howard Gardner llama inteligencia intrapersonal. La palabra lo dice, intrapersonal. ¿En qué consiste? Es esa facilidad que puede tener la persona para conocerse a sí misma. Un poco lo que decía Sócrates, conócete a ti mismo, tan importante. Que la persona conozca cuáles son sus sentimientos, cuáles son sus emociones, cómo es su estado de ánimo. Porque conociendo realmente sus diferentes aspectos internos, seguramente y teniendo claridad sobre ellos, seguramente está en muy buenas condiciones para orientar y conducir su vida y sus comportamientos. Esa inteligencia es una base, insisto, en esa idea de lo que vamos a tratar en estos pequeños videos sobre lo que es la inteligencia emocional. Entonces es una columna muy importante, tengamos en cuenta eso. Muy importante de la inteligencia emocional es justamente la inteligencia intrapersonal, que la persona se conozca a sí mismo, podríamos decir como su vida interior. Y el otro tipo de inteligencia que señala Gartner es la inteligencia interpersonal, ya no intra, sino interpersonal. O sea, esa facilidad o esa competencia que tiene la persona para captar los sentimientos de otras personas, las emociones de otra persona, los estados de ánimo de otra persona, porque eso va a facilitar las relaciones con otra persona y seguramente muchas decisiones que se van a tomar en la vida. Por ejemplo, yo con quién voy a unir mi vida, con quién me voy yo a casar, por ejemplo. Hoy día
En el aspecto laboral, por ejemplo, yo trabajé como psicólogo organizacional y conozco bien el tema. Un aspecto que se mira mucho hoy, actualmente, seguramente no se mira en otra época, pero hoy es la capacidad que tenga la persona para trabajar en equipo. Y trabajar en equipo tiene seguramente algunas exigencias. Y hoy por hoy las entidades se mueven es con trabajo en equipo. O sea, con el aporte y con la relación de diferentes personas. Otro aspecto que se mira mucho es la capacidad que tenga la persona para solucionar los conflictos interpersonales. Los conflictos normales que se presentan entre nosotros las personas, pero hay personas que son muy habilidosas justamente para solucionar los conflictos. Entonces, fijémonos cómo realmente la inteligencia no es solamente el que es bueno en matemáticas o en lenguaje. Hay otros aspectos, pero es importante que los padres de familia y los educadores comiencen a mirar esas tendencias de los niños justamente para comenzar a reforzar por ahí. Lógicamente, la escuela tendrá que dar unos conocimientos básicos, pero a la vez tendrá que ser lo suficientemente perceptiva para saber cuál es la diferencia de cada niño, de cada estudiante, de cada alumno, para de acuerdo con eso ir condicionando la forma de orientar a la persona justamente preparándolo para que tenga éxito en la vida y no únicamente en la parte académica. Cuando se mira el cociente intelectual, por ejemplo, que mide básicamente lo que es la parte lógica, matemática y la parte lingüística, tal vez estas pruebas predicen lo que es éxito en la parte académica, en las aulas. A una persona que le vaya bien en este tipo de pruebas, siempre y cuando estén bien elaboradas y bien estandarizadas, pues seguramente se puede predecir si va a ser brillante en el estudio. Pero no se puede predecir si le va a ir bien en la vida, porque habría que desarrollar otros aspectos importantes. Eso es bien necesario. Y eso lo comprobamos fácilmente a partir de la experiencia y con esto voy terminando. Conocemos personas que cuando estudiantes eran brillantes y salían a la vida profesional, claro, a algunos les iba muy bien, pero esas personas que eran lumbreras no siempre brillaban como profesionales. Y podía suceder también al revés. Personas que realmente en los estudios no eran muy sobresalientes, sin embargo, resultan ser unas estrellas completas a nivel profesional. ¿Por qué? Porque han podido desarrollar otro tipo de inteligencia diferente a las tradicionales en que orientaba la escuela. Hoy día, por ejemplo, el tema de las competencias laborales que está tan en boga en todas las entidades. Mira eso. No solamente mira lo que la persona sabe, que será un poco la inteligencia racional, sino lo que la persona realmente sabe hacer y lo que la persona sabe ser. Y entonces ahí entra ya en juego las otras inteligencias. Entonces vamos a dejar acá, dejamos estas ideas como para irlas mirándolas, irlas reflexionando y la próxima vez continuaremos ya un poco más el aterrizaje hacia lo que es la inteligencia emocional. Bueno, les agradezco mucho su atención y estaremos en contacto. Hasta luego.